Intervalos de confianza. Taller 11, intervalos de confianza. Bien, entonces, ya con este tema, con el tema de pruebas de hipótesis, que es lo que vamos a arrancar hoy, vamos a culminar los contenidos del curso. Esto de pruebas de hipótesis es o constituye otra manera de aprender acerca de la población. Las pruebas de hipótesis son otro mecanismo, son otro método para poder em, caracterizar poblaciones. Ya tenemos los intervalos de confianza, ya aprendimos a hacer intervalos de confianza sobre poblaciones, sobre los parámetros de una población. Con esto de las pruebas de hipótesis vamos a hacer lo mismo, vamos a aprender acerca de los parámetros de una población, vamos a aprender sobre características de la población por medio de otra metodología, pero en últimas termina siendo equivalente en muchos casos a las pruebas de hipótesis. Entonces, eh, pues ya muchos de los conceptos los hemos trabajado antes, ya muchos de los conceptos los vimos en esto de los intervalos de confianza. Hoy en particular vamos a aprender un vocabulario nuevo y pues como ver la estructura de cómo se hacen las cosas con las pruebas de hipótesis. Así que si usted entiende bien el ejemplo o los dos ejemplos que hagamos hoy, ya el resto es lo mismo, solamente que igual que en intervalos de confianza, pues cambia un poco las fórmulas del margen de error o cambia un poco, digamos, unas fórmulas específicas, pero la metodología siempre es la misma. La metodología siempre es la misma. Entonces, lo primero que usted tiene que saber es que las pruebas de hipótesis son otro método para aprender acerca de la población. Son otro método para poder caracterizar una población pues dado que no tenemos el censo, ¿no? Todo esto surge porque no tenemos el censo. Si no tuviera el censo, si yo tuviera el censo, perdón, pues no habría sentido en todo esto, pues porque ya sé todo lo de la población. Em, Entonces, vamos a arrancar por los conceptos preliminares. Eh, um, lo primero que usted tiene que saber para poder hacer pruebas de hipótesis es saber qué es una hipótesis. Entonces, una hipótesis estadística es una afirmación acerca de la distribución de la población. Una hipótesis estadística es cualquier afirmación, cualquier aseveración acerca de la población, no de la muestra, acerca de la población. Cualquier aseveración acerca de la población se considera como una hipótesis. Usualmente esas hipótesis se expresan por medio de los parámetros. Em, claro, puede que yo esté interesado acerca de la media, puede que yo esté interesado acerca de la varianza, puede que yo esté interesado acerca de la proporción. Bueno, todos los parámetros que ya hemos trabajado en intervalos de confianza, aquí lo mismo. Entonces, cualquier afirmación que usted haga acerca de los parámetros constituye una hipótesis. Entonces, ejemplos hay muchísimos. Permítame, aquí le voy a hacer varios. Eh, entonces, hipótesis, vamos a escribir algunos ejemplos de hipótesis. Las hipótesis claramente las da el caso de estudio que estemos haciendo, las da el problema que estemos afrontando. No es algo que nos tengamos que inventar o es algo que tengamos que deducir o algo, no. Eh, el mismo problema, la misma investigación, el mismo caso indica cuál es la hipótesis apropiada con la que deberíamos trabajar. Entonces, como le venía diciendo,
eh, una hipótesis es una afirmación acerca de la población. Entonces, por ejemplo, las hipótesis las simbolizamos con H mayúscula. Entonces, una posible hipótesis, por ejemplo, una hipótesis muy sencilla, una hipótesis simple, esta se llama una hipótesis simple, es mu es igual a 3, por ejemplo. Me estoy inventando aquí un número cualquiera. Se hipotetiza que el promedio de la población es igual a 3, o es aproximadamente 3, si usted quiere leerlo así. Esto es una hipótesis simple porque la cantidad de valores que estamos hipotetizando para el promedio es únicamente 1. Otro ejemplo. em, Otra hipótesis puede ser el promedio es, vamos a escribirlo aquí, menor o igual a, me voy a inventar otra cifra cualquiera, 1.7. Aquí estamos hipotetizando que el promedio es que el valor del promedio es menor o igual a 1.7. Esta es una hipótesis compuesta. ¿Por qué es compuesta? Porque la cantidad de valores del promedio la cantidad de posibles valores que puede asumir el promedio de la población de acuerdo a esta hipótesis es infinita, ¿no? Menores o iguales a 1.7. Entonces aquí hay infinitos valores relacionados con esta hipótesis, ¿no? Menores o iguales a 0.7. Otra hipótesis podría ser esta. Mu mayor que, voy a inventarme otro valor cualquiera, 7.1. No, 7.1 no, porque me parece que quedaría muy parecido al anterior. 7.5, por decir cualquier cosa. Es lo de menos. Aquí esta también es otro ejemplo de una hipótesis compuesta y estamos diciendo que el promedio, estamos hipotetizando que el promedio es mayor que 7.5. Es todo. Entonces, mire que son afirmaciones acerca de la población. ¿Por qué de la población? Porque mire que tenemos un parámetro, estamos hablando acerca de un parámetro. Eh, Juan Camilo, ¿por qué mu? Pues por darle un ejemplo. Aquí en lugar de mu, usted puede escribir cualquier parámetro. Aquí en lugar de mu puede escribir cualquier parámetro. Estos valores, el 3, el 1.7, el 7.5, usualmente se les denomina valores hipotéticos. ¿Por qué? Pues porque son los valores que definen de alguna manera la hipótesis. Y estos valores no son valores que usted tenga que calcular, no son valores que usted tenga que, digamos, una fórmula, algo así, no. Estos valores se los dice el problema, se los dice la investigación, se los dice el caso. O sea, son como valores que nacen de lo que estemos estudiando. Obviamente hay que leer muy bien la aplicación pues para identificarlos, pero esto lo dice el problema de alguna forma. Ahora, em, aquí yo trabajé con igual, con menor igual, con mayor, pero usted puede trabajar con menor, puede trabajar con mayor o igual. En fin, usted puede, cualquier cosa que usted se imagine hacer utilizando el parámetro, lo puede hacer así. Eh, um, Listo. A veces, claro, aquí yo lo hice con mu, yo aquí lo hice con mu, pero si usted quiere, puedes escribir una hipótesis acerca de sigma cuadrado, o usted puede escribir una hipótesis acerca de pi, o usted puede escribir una hipótesis acerca de mu x menos mu y, cualquier cosa que involucre parámetros, o cualquier cosa que involucre un aspecto de la población. Por ejemplo, otra hipótesis muy común con la que vamos a trabajar hoy sería la distribución, la distribución de la población. Es más, lo voy a escribir así para no escribir tanto. La distribución de la población, o sea, de la característica de interés que estamos trabajando, es normal. Esa es otra hipótesis. Entonces, cualquier cosa que involucre una afirmación acerca de la población, no de la muestra, de la población,
eso se considera como una hipótesis estadística. Listo. Ahora, em, hay dos hipótesis, em, hay dos tipos de hipótesis que son fundamentales para poder hacer las pruebas de hipótesis. Una es la hipótesis nula. La hipótesis nula, que la vamos a simbolizar así con H sub 0, es la hipótesis que de alguna manera refleja nuestro estado actual del conocimiento. Es la hipótesis que de alguna forma dice o encapsula todo lo que sabemos actualmente acerca de la población. Y en últimas, es la hipótesis que vamos a rechazar o no rechazar. Entonces, uno puede, la hipótesis nula, por ejemplo, la vamos a simbolizar así, la vamos a simbolizar con H sub 0, la hipótesis nula, y esta hipótesis nula es lo que usted sabe de la población, es lo que usted quiere de alguna manera rechazar o no rechazar con base en la evidencia que le proporcione la muestra. Entonces, así como cualquier hipótesis estadística, es una aseveración acerca de la población, pero entonces en la hipótesis nula, usted va a establecer lo que sabe actualmente de la población. Entonces, supongamos que mi conocimiento actual de la población, de acuerdo a un estudio anterior o de acuerdo a lo que yo quiero estudiar, es que mu sea igual mm, a 3, así como el primer ejemplo. Entonces, actualmente, de acuerdo a lo que sé del problema de investigación, acerca del problema que estoy afrontando, acerca de lo que estoy estudiando, es que el promedio de la población es igual a 3. Ahora, esta hipótesis nula es la que al final voy a querer rechazar o no rechazar con base en la información de una muestra. Es como, de alguna forma, piensen esto como el, el status quo, es como lo que se sabe y lo que se tiene en el momento. Un ejemplo típico con el que se explica esto y con lo que uno dice, ah, ya entendí, es, haga de cuenta en el sistema judicial, en un juicio, la hipótesis nula, ¿cuál sería? La hipótesis nula sería que eh, el acusado es inocente. Eso sería como en un ejemplo utilizando el sistema judicial como para entender bien qué es la hipótesis nula, que es la hipótesis en la que uno al final quiere rechazar o no rechazar. En el ejemplo es el acusado es inocente. Esa es como la, el punto de partida, la hipótesis que uno quiere rechazar o no rechazar al final. Es el estado actual del conocimiento. Recuerde que, pues, de acuerdo con nuestro sistema judicial, entonces, eh, todas personas se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Lo mismo aquí. Entonces, la hipótesis nula es el estado actual del conocimiento que el investigador quiere, que el investigador quiere rechazar o no rechazar de acuerdo con la evidencia que le suministra la muestra. Listo. Ahora, eh, claro, aquí usted ve
digamos, un símbolo en particular y es teta pertenece a teta sub cero. No se enrede con esta notación matemática. Recuerde, por ejemplo, si yo estoy trabajando con el promedio, si mi parámetro de interés es el promedio, si mi parámetro de interés es el promedio, entonces el espacio de parámetros, o sea, los posibles valores que puede asumir el promedio, el espacio de parámetros, los posibles valores que puede asumir el promedio, eso se simboliza con la letra teta mayúscula. Em, entonces, si mi parámetro de interés es el promedio de la población, el espacio de parámetros, los posibles valores que puede asumir el promedio, pues es cualquier número real, ¿no? Obvio. El promedio puede ser negativo como positivo. Ahora, si su parámetro de interés es la varianza de la población, pues su espacio de parámetros pues ya no va a ser el promedio. La varianza únicamente puede asumir valores positivos, entonces su espacio de parámetros es cualquier número positivo. Si su parámetro de interés, por ejemplo, es la proporción, bueno, entonces su espacio de parámetros es la proporción. ¿Qué valores puede asumir? Pues es cualquier valor entre 0 y 1, ¿no? Porque recuerde que la proporción es un porcentaje. Entonces, claro, aquí está expresado una hipótesis, la estamos expresando en general. Este teta sub cero es un subconjunto del espacio muestral, del espacio de parámetros, perdón. Entonces, básicamente lo que dice la hipótesis nula es que la hipótesis nula refleja su estado actual del conocimiento, es lo que usted quiere al final rechazar o no rechazar, y es un subconjunto del espacio de parámetros, es un subconjunto de los posibles valores que puede asumir el parámetro. En nuestro ejemplito, ese subconjunto es 3, únicamente 3, el conjunto constituido por el número 3. Pero más allá de la notación técnica, lo que me importa es el significado. La hipótesis nula es lo que usted al final quiere rechazar o no rechazar. Es el status quo, es el estado actual del conocimiento. En el ejemplo que yo le dije acerca del juicio es el acusado es inocente. Así como tenemos una hipótesis nula, también vamos a tener una hipótesis, se llama así, alternativa. La hipótesis alternativa es la que al final del día eh, el profesional, el investigador, quiere probar. Es la hipótesis que se quiere probar. Es la hipótesis para la que uno quiere hallar evidencia. Entonces, en nuestro caso típico de, en nuestro caso del sistema judicial, pues si la hipótesis nula es el acusado es inocente, pues la hipótesis alterna, se la voy a escribir aquí, la hipótesis alterna, la hipótesis alterna se escribe usualmente así, con H sub 1. Algunos le ponen H sub A, una A minúscula. Yo escribo siempre H sub 1. La hipótesis alterna es la hipótesis que el investigador en últimas quiere contrastar, quiere probar. Entonces, en el ejemplito de el sistema judicial, pues, si la hipótesis nula es que el acusado es inocente, pues la hipótesis alterna es que claramente el acusado es culpable. Y mire que este ejemplo es perfecto porque son aseveraciones poblacionales entre comillas.
eh, son poblaciones que abarcan una realidad que, a menos de que usted tenga conocimiento absoluto de todo, puede saber si son ciertas o no son ciertas. A menos de que usted sea Dios, entre comillas, usted no puede saber si esto es absolutamente cierto o no. Usted no puede saber si el acusado es inocente con 100% de certeza, porque usted no conoce la realidad en todos sus aspectos, en absolutamente todos los aspectos. Es decir, usted no tiene un censo. Entonces, lo que usted hace es em, recopilar datos, experimentar, recopilar evidencia para saber si tiene suficiente evidencia o no para rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Entonces, aquí en el caso del parámetro mu igual a 3, pues aquí hay muchas, eh, digamos, un ejemplo sería, pues, si mu es igual a 3, una posible hipótesis alternativa sería mu es diferente de 3. Esa es una posible hipótesis. Otra hipótesis alterna sería, entonces yo hipotetizo inicialmente lo que yo sé acerca de la población o lo que se cree acerca del parámetro antes de hacer el estudio es que el promedio poblacional es 3. Ese es mi estado actual del conocimiento. Ahora, yo quiero probar, yo quiero ver si hay evidencia en la muestra o no para rechazar o no esa hipótesis. Entonces, una hipótesis alternativa es esta, diferente de 3. Otra hipótesis sería ¿cuál? Otra hipótesis sería mu1, perdón, otra posible hipótesis alterna sería mu mayor que 3. U otra hipótesis sería, por ejemplo, otra hipótesis alterna sería mu menor que 3. Juan Camilo, en un problema en específico, ¿yo tengo que trabajar con las tres hipótesis alternas? No. Usted en un problema en particular, usted tiene una sola hipótesis nula y una sola hipótesis alterna. ¿Cuál de todas la hipótesis alterna? Ah, pues esa se la dice el problema. A veces es esta, o a veces es esta, o a veces es esta. O sea, usted no tiene que ponerse a probar muchísimas hipótesis. Usted, el problema mismo le dice con cuál trabajar. Aquí Julián hace una pregunta interesante. Julián dice, ¿la hipótesis nula no puede ser igual a la alterna? Y la respuesta es no. La hipótesis nula no es igual a la alterna. La hipótesis nula precisamente es lo que uno quiere rechazar o no rechazar. O sea que en la hipótesis alterna uno tiene que poner algo que no coincida con la hipótesis nula. Eso lo vemos reflejado en esta escritura. En la hipótesis alternativa, mire que aquí matemáticamente uno pone el parámetro pertenece a teta 1. Ese teta 1 es un subconjunto del espacio muestral, pero que no tiene intersección con el de la hipótesis nula. Es decir, lo que usted pone en la hipótesis alterna, en la hipótesis alternativa, es un subconjunto del espacio muestral que no tenga intersección, que no comparta elementos con el de la hipótesis nula. Ese es el truco. Entonces, entonces, por ejemplo, si en la hipótesis nula usted pone el acusado es inocente, en la hipótesis alterna usted tiene que poner algo que no tenga intersección con la hipótesis nula, o sea, el acusado es culpable, por ejemplo. O usted pone en la hipótesis nula em, la proporción poblacional es igual a 30%. Entonces, en la hipótesis alterna usted puede poner la proporción poblacional es diferente de 30%, por ejemplo. Usualmente, esto es una, convención que tiene una razón de ser y demás.
en la hipótesis en la hipótesis nula se ponen los iguales. Me explico. ¿Alguien podría escribir esta hipótesis nula? ¿Alguien podría escribir eh, que la hipótesis nula, bueno, mu igual a 3 y la hipótesis alterna la puede poner como mu diferente de 3? Pero alguien también podría escribir como hipótesis nula que mu sea menor o igual a 3. O sea que en la hipótesis alterna se pone mu mayor que 3. En la hipótesis nula alguien puede poner mu es mayor o igual a 3, y aquí estoy poniendo 3 por poner cualquier número. Y en la hipótesis alterna alguien puede poner mu menor que 3. Si usted se da cuenta, bueno, varias observaciones. Primero, en la hipótesis nula usualmente se ponen las igualdades. Hay una razón en específico por la cual se hace eso, y es que esa igualdad define como una cota, como que define un límite desde o hasta el cual arranca el parámetro. Ese se incluye en la hipótesis nula. La hipótesis alterna refleja lo contrario de la hipótesis nula. Entonces, pues mire que si aquí usted tiene igual, aquí usted va a poner diferente. Aquí en menor igual usted va a poner mayor. Aquí en mayor igual usted va a poner menor. Eh, entonces, en un caso particular, usted se tiene que enfocar en uno solo de estos sistemas. ¿Cuál? Pues el que le diga el problema. O sea, no es que usted tenga que hacerlos cada uno de estos casos, no. Es el que le diga el problema que usted con el que deba, es el que tiene que definir, con el que tiene que trabajar. A este conjunto de hipótesis nula y alternativa se le llama sistema de hipótesis. Un sistema de hipótesis es el conjunto, la pareja conformada por hipótesis nula e hipótesis alternativa. O sea que en un sistema de hipótesis usted tiene que formular de acuerdo a las especificaciones del problema ambas, la nula y la alternativa. Y son las hipótesis que usted va a contrastar. Por eso usualmente se le pone aquí un frente a versus, aquí frente a. Voy a contrastar la hipótesis nula, mu igual a 3, frente a la hipótesis alterna diferente de 3. Voy a contrastar la hipótesis nula mu menor o igual a 3 frente a mu mayor que 3. Bueno, y así. Entonces, el sistema de hipótesis es el conjunto de las dos hipótesis, es todo esto. O sea que en todos los problemas, óigame bien, en todos, absolutamente todos los problemas con los que vamos a trabajar, usted tiene que formular el sistema de hipótesis. En todos los problemas usted me tiene que decir, la hipótesis nula es esta y la hipótesis alternativa es esta. Punto. No hay ningún problema donde usted no tenga que formular las dos hipótesis. No, en todos los problemas usted tiene que formular qué es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa. ¿Cómo identificarlas? Ah, pues yo ya le dije. La forma de identificarlas es, de alguna manera, es lo que la hipótesis, si usted quiere, puede arrancar por la hipótesis alterna. Es lo que usted, la hipótesis alterna es lo que usted quiere probar, es lo que usted quiere lo que usted quiere, es acerca de lo que usted quiere corroborar, es lo que usted quiere corroborar, es acerca de lo que usted quiere recopilar evidencia. Entonces, en este caso, el del sistema judicial, este es el sistema de hipótesis. El sistema de hipótesis es, la hipótesis nula es el acusado es inocente frente a la hipótesis alterna, el acusado es culpable. Punto.
La hipótesis nula, si usted quiere arrancar por la hipótesis nula, también está bien, es lo que se sabe actualmente eh, mm, del parámetro de interés acerca de lo que se sabe actualmente acerca de la población. Y al final, usted lo que hace es rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Ese es el gran objetivo de todos. El gran objetivo, el gran objetivo es con base, con base en la evidencia proporcionada por una muestra aleatoria, por una muestra. El objetivo es, con base en la evidencia proporcionada con una muestra, em, al final rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Es decir, como lo que usted quiere probar, como lo que usted quiere contrastar de alguna forma, como lo que usted, para lo que usted quiere hallar evidencia es la hipótesis alterna, su punto de partida es la hipótesis nula y usted toma la muestra. Su hipótesis nula es el acusado es inocente, por ejemplo. Entonces toma la muestra, hace experimentos, toma una base de datos, lo que sea. Y mira en esa muestra, mira en esa base de datos, mira en ese experimento si hay suficiente evidencia o no para rechazar la hipótesis o para no rechazarla. Jamás, óigame bien, jamás decimos aceptar. Usted o tiene evidencia para rechazar la hipótesis o no tiene evidencia para no rechazar la hipótesis. Piense, por eso este ejemplo es muy bueno. Cuando mm, en el juicio no hay, a veces se dice, no hay suficiente evidencia para declarar al acusado como culpable. Eso no quiere decir que eh, um, la evidencia asegure o establezca con 100% de seguridad que el acusado es inocente. No. ¿Por qué? Porque usted no hizo el censo jamás. Usted no hizo el censo jamás. Entonces, no hay suficiente evidencia para condenar a la persona. No hay suficiente evidencia para declararlo culpable. Punto. No hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis. O se rechaza o no se rechaza la hipótesis. Mm, por ejemplo, eh, ahorita con lo de la vacuna y demás, en todos los experimentos clínicos, usualmente, otro ejemplo típico. Otro ejemplo típico de formulación de hipótesis es el siguiente, y es em, la hipótesis nula es el medicamento o la vacuna o el tratamiento, sí, vamos a ponerlo en términos de tratamiento. Eh, el tratamiento no es efectivo, o sea, no cumple o satisface lo que se espera del medicamento o del tratamiento, sea una vacuna o sea un procedimiento nuevo para lo que sea. La hipótesis alterna sería entonces el tratamiento sí es efectivo. Y en este momento espero que usted se esté dando cuenta cuál sería el problema al establecer la hipótesis de una manera diferente. Es decir, alguien me podría decir, pero Juan Camilo, ¿usted por qué pone esas hipótesis en ese orden? Porque su hipótesis nula es el tratamiento no es efectivo. Imagínese, imagínese donde su punto de partida fuera al revés. Imagínese donde su punto de partida fuera el tratamiento sí es efectivo. O sea, eh,
Es como en el sistema judicial, el acusado es culpable, ese es su punto de partida. Ve como la rareza, como la inconsistencia al arrancar de esa forma. O sea, su estado actual de conocimiento es que sí es efectivo, o sea, como que no necesita pruebas para ver si es efectivo o no. Entonces, uno tiene que partir de el estado actual y es que, claro, yo quiero probar si el tratamiento es efectivo o no lo es. Entonces, mi punto de partida es que no es efectivo y tengo que recopilar pruebas, evidencia para rechazar esa hipótesis, si es lo que yo estoy estudiando, ¿no? No al revés, no partir como que el tratamiento sí es efectivo, entonces listo, todo está perfecto. O el acusado es culpable, listo. Bueno, entonces el gran mensaje es, número uno, una hipótesis estadística es una aseveración acerca de la población. Número dos, en todos y absolutamente todos los problemas, usted tiene que establecer una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Número tres, el objetivo de todo es tomar una muestra de la población y con base en esa muestra, ver si tengo evidencia o no para rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Jamás se dice aceptar. O rechazo o no rechazo la hipótesis nula. O tengo suficiente evidencia para rechazar la hipótesis de que el acusado es inocente o no tengo evidencia para eso. Bueno. Número cuatro, el sistema de hipótesis se lo dice el problema, se lo dice el caso, se lo dice la investigación, se lo dice lo que usted está estudiando. No es algo que usted tenga que eh, calcular con una fórmula o algo así, no. Eso se lo dice el mismo corazón de lo que usted está estudiando. Aquí yo trabajé con mu, pero que usted aquí puede poner la varianza, aquí usted puede poner la proporción, puede poner una diferencia de promedios, un cociente de varianzas, puede poner lo que sea. Y aquí yo puse 3 como por poner un ejemplo, pero pues usted puede poner el número que usted quiera dependiendo del problema. Bueno. Bueno, estas observaciones ya las hicimos. Em, bueno, mire, aquí hay un otro ejemplo chévere y es un ejemplo típico de lo que es un sistema de hipótesis y es, se hipotetiza que teta 1 es igual a teta 2. Teta 1 es la proporción de personas que bajan de peso de acuerdo con el control, o sea que solamente tienen dieta. O sea, teta 1 es la población, es el parámetro asociado con la población de individuos a los que solamente se les somete a un control, o sea, la dieta. Y teta 2 es la proporción de personas que bajan de peso en el grupo de dieta y actividad física. O sea, es el tratamiento. Es el tratamiento. Entonces, mire que cuando usted le dicen teta 1 es igual a teta 2, eso quiere decir que ¿qué? Que el tratamiento no es efectivo. El tratamiento no es efectivo. Claro, si usted quiere, eh, ese tratamiento no es efectivo, usted lo puede expresar de muchas maneras. Usted lo puede expresar así como, usted puede expresarlo así como, bueno, teta 1 es igual a teta 2. La proporción de personas que bajan de peso en el control es igual a la proporción de personas que bajan de peso con el tratamiento, o sea, con actividad física. O si alguien la quiere expresar de otra manera, podría expresar esto así, ¿no? Teta 1 es menos teta 2 igual a cero, ¿no? Estas dos cosas son exactamente la misma. Estas dos cosas son lo mismo. Decir que teta 1 es igual a teta 2 es exactamente lo mismo que decir que teta 1 menos teta 2 es igual a cero, lo que es exactamente equivalente a decir que el tratamiento no es efectivo. ¿Por qué? Porque la proporción de individuos que bajan de peso, que es el resultado esperado, con el control es igual a la proporción de individuos que bajan de peso con el tratamiento, o sea que el tratamiento no sirve para nada. Ahora, decir que el tratamiento sí es efectivo
Es decir, eh, bueno, aquí yo en lugar de teta 1 diferente de teta 2 yo pondría teta 1 es menor que teta 2. Decir que el tratamiento sí es efectivo, yo diría como que teta 1 es menor que teta 2. Aquí yo se lo voy a escribir aquí. Teta 1 es menor que teta 2. Claro, la proporción de personas que bajan de peso solamente con el control es menor con la que el tratamiento. O si usted quiere puede escribirlo así. Teta 1 menos teta 2 menor que cero. Se da cuenta que el igual está en la hipótesis nula y lo que yo quiero probar, lo que yo quiero, para lo que yo quiero encontrar evidencia, está en la hipótesis alterna. Listo. Sí, aquí hay un typo, aquí esto es un errorcito, aquí no debería ser diferente, aquí debería ser menor. Aquí debería ser menor. Bueno, entonces lo que queremos ver es, lo que vamos a aprender a hacer hoy es, ¿cómo hago yo para rechazar o no rechazar una hipótesis nula? ¿Cómo hago yo para saber cuándo debo rechazar una hipótesis nula o no? Entonces vamos a ir en ese camino. Antes de hacer el protocolo de rechazo o no rechazo, eh, usted tiene que tener en cuenta siempre dos conceptos. El primero es que pilas. Siempre que usted haga esto de pruebas de hipótesis, usted está sometido a dos tipos de errores. Siempre, siempre, siempre. Eh, en esta tablita, aquí yo le resumo como los dos errores que usted puede cometer. Se llaman así, error tipo 1 y error tipo 2. Pero no piense que estos son dos errores que pasan a veces o que no, o que a veces no. No. Siempre que uno trabaja con pruebas de hipótesis, es susceptible de cometer alguno de estos dos errores. Eh, am, entonces, aquí en esta tabla, en, en las filas, usted tiene la realidad. La realidad es, digamos, el censo. Entonces, fíjese que aquí dice H0 es cierta y H0 es falsa. Mire que aquí sí puedo hablar de cierto y de falso porque es el censo, es decir, suponga que uno es Dios y tiene conocimiento a toda la realidad. Esto nunca sucede, pero eh, suponga que usted tiene acceso a toda la realidad, entonces usted puede decir si es cierto o no es cierto, si es efectivo o no es efectivo, si es culpable o no es culpable, en fin. Y usted con base en en la información que le da la muestra, usted únicamente puede o rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Punto. Entonces, si usted rechaza, si usted rechaza la hipótesis nula cuando en realidad la hipótesis nula es cierta, a ese señor se le llama, ese es el error tipo 1. Si usted no rechaza la hipótesis nula cuando en realidad la hipótesis nula es cierta, usted no está cometiendo ningún error. Por eso ahí está todo bien. ¿Cuál es el error tipo 2? Bueno, siguiente. ¿Qué pasa si usted rechaza la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa? Ahí tampoco hay error, o sea que todo lo hizo bien, tomó la decisión correcta. ¿Qué pasa si usted no rechaza la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa? O sea, cuando la hipótesis alterna es cierta. Pues entonces usted está cometiendo el error tipo 2. Listo. Entonces, ¿qué sería? ¿Cuál sería en nuestro ejemplito del sistema judicial, cuál sería el error tipo 1? Acusar a condenar a un inocente o dejar libre a un culpable.
En nuestro ejemplito del tratamiento y del control, ¿qué sería el error tipo 1? Decir que el tratamiento es efectivo cuando en realidad no lo es, o decir que el tratamiento no es efectivo cuando en realidad sí lo es. Entonces, por ejemplo, en el caso del sistema judicial, esto es simplemente una, una forma de recordarlo. El error tipo 1 es, recuerde, el error tipo 1 es rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta. Es rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta. Eso a veces eh, usted lo va a ver así. La probabilidad de cometer ese error, entonces, el error tipo 1 consiste en rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta. La probabilidad de cometer ese error, usted la puede escribir así. Dado, recuerde la barrita, ¿no? Dado que la hipótesis nula es cierta, ¿cuál es la probabilidad de rechazar esa hipótesis nula? Esa es la probabilidad de cometer el error tipo 1. Entonces, en el ejemplo del caso judicial, ¿cómo sería? Dado que, dado que la persona es inocente, dado que la persona es inocente, alfa, el error tipo 1, alfa es la probabilidad de condenar a esa persona. Entonces, el error tipo 1 en el caso del sistema judicial es condenar a alguien inocente. Entonces, dado que la persona es inocente, el error tipo 1, alfa, es la probabilidad de condenar a esa persona, o sea, de rechazar la hipótesis nula. Entonces, el error tipo 1 consiste en rechazar la hipótesis nula cuando esta es cierta, y a esa probabilidad de cometer ese error se le llama nivel de significancia y es alfa. ¿Listo? Ese es alfa. Entonces, en el caso del sistema judicial sería para una persona inocente condenarla. Dado que la persona es inocente, el alfa, el nivel de significancia, sería la probabilidad de condenar a esa persona. ¿Listo? En el caso del tratamiento, ¿cómo sería? Dado que, dado que no hay, el tratamiento no es efectivo, dado que el tratamiento no es efectivo, dado que la vacuna no es efectiva, dado que lo que yo quiero, el tratamiento que yo estoy estudiando no logra su propósito. El error tipo 1 consiste en rechazar esa hipótesis, es decir, declarar que sí es efectivo. El error tipo 1 es decir que sí es efectivo cuando en realidad no lo es. Y a la probabilidad de cometer ese error lo vamos a denominar alfa. Entonces, pilas. El error es rechazar la hipótesis nula cuando es cierta y la probabilidad de cometer ese error es lo que vamos a llamar alfa. Entonces, el error tipo 2, pues ya usted sabe cómo funcionaría. El error tipo 2, ya usted sabe cómo funcionaría. El error tipo 2 lo vamos a simbolizar con beta. Aquí aparece entre paréntesis un teta, ya después le voy a decir qué quiere decir, por qué le pongo un paréntesis y dice teta, pero por ahora no le ponga cuidado. El error tipo 2 consiste en no rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. Entonces, en el caso del sistema judicial, ¿cómo sería? Sería, dado que la persona es culpable, porque H0 es falsa, ¿no? Dado que la persona no es inocente, dado que la persona es culpable, pues porque H0 es falsa, el error tipo 2 consiste en no rechazar esa hipótesis, o sea, declararlo como inocente. No rechazar la hipótesis nula es decir que no hay evidencia para condenarlo. O
sea, dejarlo libre. Entonces, dado que la persona es culpable, pues porque H0 es falsa, dado que la persona es culpable, el error tipo 2 consiste en decir, en declararlo como inocente, como no condenarlo, exacto, es mejor decirlo así, no condenarlo, dado que la persona es culpable. ¿Cómo sería en el caso del tratamiento? Entonces, dado que el tratamiento sí es efectivo, dado que el tratamiento sí es efectivo, el error tipo 1 es decir, es no declararlo como efectivo, es decir, que no sirve para nada, que no tiene diferencias con el control. En el caso del tratamiento, H0 es falsa. O sea que si H0 es falsa es porque el tratamiento sí es efectivo. H1 es verdadera. H0, H1 es verdadera. El tratamiento sí es efectivo. Listo. Entonces, dado que el tratamiento sí es efectivo, el error tipo 2 es el error que se comete al no rechazar esa hipótesis nula cuando es falsa. O sea, decir que, no, el tratamiento no sirve para nada, no tiene diferencias con el control. Entonces aquí, ambos errores son errores de alguna manera graves. Ambos errores son errores, permítame un segundo, los escribimos aquí nuevamente. Ambos errores son errores graves. Eh, permítame, vamos a tener una discusión aquí importante. Entonces, alfa, permítame lo escribo aquí. Alfa es la probabilidad de. Entonces aquí yo siempre escribo la condicional. Entonces, dado que H0 es cierta, dado H0, dado que H0 es cierta, es verdad, alfa es el error que se comete cuando eh, se rechaza H0. Bueno, aquí lo voy a poner así mejor. Voy a poner aquí como rechazar H0. El error tipo 1 es la probabilidad de rechazar H0 cuando dado que H0 es cierta. El error tipo 2 es la probabilidad de, entonces, dado que H1 es cierta, o sea, H0 es falsa, dado que H1 es cierta, dado que el tratamiento sí es efectivo, dado que la persona es culpable, es la probabilidad que se comete al no rechazar H0. No rechazar H0. Listo. Entonces, 1 menos alfa, entonces, 1 menos alfa sería, ¿cómo sería en términos de probabilidad? Entonces, 1 menos alfa, pues ya es el complemento, o sea, el 1 menos alfa ya no es un error. El 1 menos alfa sería, dado que H0 es cierta, sería la probabilidad de no rechazar H0, o sea, lo estamos haciendo bien. O sea, dado que la persona es inocente, es la probabilidad de declararla inocente, de no condenarla. Perfecto. O sea que 1 menos beta, que sería la probabilidad de, pues lo contrario que está aquí. Entonces, dado que H1 es cierta, o sea, dado que la persona es culpable, dado que el tratamiento sí es efectivo, es la probabilidad de rechazar, de sí rechazar la hipótesis nula, o sea, de declarar efectivamente a esa persona como culpable o de declarar ese tratamiento como efectivo. Listo. Muy bien. Entonces, aquí algo de vocabulario. Primero, a este señor alfa se le llama significancia. Y a este señor 1 menos alfa
se le llama confiabilidad. Igual que en intervalos de confianza, igualito. Lo que pasa es que son procedimientos análogos. Entonces, la significancia es el error, es la probabilidad de cometer el error tipo 1. Es la probabilidad de cometer el error tipo 1. La confiabilidad es precisamente lo contrario, es, es no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad no la debo rechazar, o sea, no cometer ningún error. A beta, bueno, es el error tipo 2. Este no tiene como un nombre muy particular. Esta es la probabilidad de cometer el error tipo 2. A este 1 menos beta, que es dado que H1 es cierta, o sea, dado que la persona es culpable, dado que el tratamiento sí es efectivo, es la probabilidad de rechazar H0, o sea, de condenar al culpable. A esto se le llama la potencia de la prueba. Entonces, aquí vamos en un minuto, vamos a reflexionar un poco. Ambos errores son malos, ambos errores son eh, muy malos de hecho, pero pues tenemos la comunidad científica llegó a un acuerdo. Esto es una decisión difícil de tomar, pero ya se tomó, y es, ¿qué es más grave? ¿Cometer el error tipo 1 o cometer el error tipo 2? ¿Qué es más grave? ¿Condenar a un inocente o dejar libre a un culpable? ¿Qué es más grave? ¿Decir que un tratamiento es efectivo cuando en realidad no lo es? ¿O decir que no es efectivo cuando en realidad sí lo es? Entonces, en ese orden de ideas, eh, um, pues bueno, a favor de ambos, a favor de la decisión, o sea, a favor de qué es más grave, pues hay muy buenos argumentos. Es decir, eh, no hay una respuesta fácil aquí, pero pues ya la comunidad científica la hizo y se ha declarado como más grave el error tipo 1. Es decir, condenar a alguien inocente es mucho más grave que dejar libre a alguien culpable. Declarar que un tratamiento sí es efectivo cuando en realidad no lo es mucho más grave que lo contrario. Entonces, ambas cosas son muy graves, ¿no? Pero, pues el punto de vista es el siguiente. Eh, si la persona es culpable y se deja libre, eventualmente alguien lo va a agarrar. Alguien lo va a descubrir, digamos. Lo mismo con lo del tratamiento. Si el tratamiento sí es efectivo, pero no logramos evidencia para concluir que sí es efectivo, eventualmente otro investigador sí lo va a descubrir. Por eso se dice que la ciencia es conservadora. ¿Por qué? Porque no va a declarar que un medicamento sí es efectivo o declarar que un tratamiento sí es efectivo cuando en realidad no lo es. Eh, Declarar que un tratamiento sí es efectivo cuando en realidad no lo es mucho más grave que al contrario, ¿no? Porque ya solo con lo que estamos viviendo ahora, imagínese las implicaciones de eso. Decir que, uy, esta vacuna sí es efectiva cuando en realidad no tiene diferencia con un placebo. Pues muy mal, ¿no? O más que un placebo, con un tratamiento ya existente. Pues es mejor seguir usando el existente y no ponernos a producir algo nuevo que no sirve, que no aumenta o que no sirve con mayor eficacia. Entonces, en ese orden de ideas, como el error tipo 1 es más grave que el error tipo 2, entonces usualmente la significancia se fija. Entonces, cuando hacemos pruebas de hipótesis, el error tipo 1, la probabilidad de cometer el error tipo 1 se fija. Entonces, el primer paso usualmente es el primer paso consiste en fijar el error tipo 1, fijar alfa. Cuando usted fija alfa, lo fija usualmente a un valor grande o a un valor pequeño. Pues si es un error, pues uno lo fija a un error pequeño. Entonces, fijar alfa usualmente se fija al 1% o al 5% o máximo al 10%.
Juan Camilo, ¿yo lo podría fijar al 3%? Sí, uno lo puede fijar al valor que uno quiera. Obviamente, si yo fijo alfa, entonces la confiabilidad uno menos alfa, pues, pues ya la tenemos. O sea, la probabilidad de no rechazar, perdón, sí, de no rechazar H0 cuando es cierta, pues sería del 99 en un caso, del 95 en el otro, y en el otro del 90. Entonces, funciona igualito que en los intervalos de confianza, igualito. Ahora, pilas. Alguien me puede decir, pero bueno, si el error tipo 1 es tan grave, ¿por qué simplemente no le ponemos cero? O sea, pongámosle cero de forma que la confiabilidad sea del 100%. Pues espero que usted vea el problema, ¿no? ¿Cuál sería la única forma? ¿Cuál sería la única manera de, cuál sería la única manera de, si el error tipo 1, óigame bien, si el error tipo 1 es condenar a alguien inocente, si el error tipo 1 es condenar a alguien inocente, siendo H0 cierta, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, condenar a alguien inocente o, o decir que un tratamiento sí es efectivo cuando en realidad no lo es. Si alguien me dice, bueno, pero póngale a ese error cero, ¿por qué no le pone cero? Pues, ¿cuál sería la única forma de no condenar a alguien inocente? De nunca cometer ese error. Pues la única manera sería, pues no condenando a nadie, ¿no? Entonces, irse al extremo, pues no condeno a nadie. Claro, si yo no condeno a nadie, si yo no condeno a nadie, ¿voy a cometer ese error? Pues no, nunca lo voy a cometer. O sea, mi significancia va a ser, mi significancia va a ser cero, mi confiabilidad va a ser del 100%, perfecto. Pero ¿cuál es el problema de eso? El problema de eso es que el error tipo 2 se me dispara 100%. Si yo no condeno a nadie, pues entonces nunca voy a condenar a un culpable, ¿no? Nunca voy a descubrir que un tratamiento es efectivo cuando en realidad sí lo es. Y por lo tanto mi potencia va a ser 0%. Entonces, esa es la razón por la cual uno nunca hace eso. Eh, Alfa y beta son inversamente proporcionales. O sea, eh, a medida que no son complementarios, pilas. Alfa y beta no son complementarios. No es que si alfa le dio 5, entonces beta le da 95. No, eso le da la confiabilidad, no beta. A medida que usted aumenta alfa, pues entonces lo que va a suceder con beta es que va a disminuir. Y viceversa, ¿no? Si usted disminuye alfa, lo que va a pasar con beta es que va a aumentar. Pero no es que sean complementarios. No es que si uno le dio, si alfa le dio 3%, entonces beta le da 97%. No, 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 no. Eso ocurre con la confiabilidad, pero no al revés. Entonces, lo que se hace usualmente en pruebas de hipótesis es fijar alfa y luego se calcula beta. Pilas, ese sí se calcula. Vamos a ver si alcanzamos a ver cómo se calcula. Bueno, entonces ahí están los ejemplos, eso ya lo hicimos. Pilas, alfa se fija de antemano y no se juega con alfa, lo que yo le decía en intervalos de confianza. Una vez usted diga cuánto es la confiabilidad, una vez usted diga cuánto es el nivel de significancia, eso se hace antes de ejecutar el estudio y ya, y punto, se fija, no se cambia. No es que, no es que, uy, al final del estudio me diga, no, ¿sabe qué? Mejor ya no voy a trabajar al 5%, sino voy a trabajar mejor al 10%. No, eso no funciona así porque recuerde que eso puede tener un impacto en el análisis, ¿no? Mm, y lo que le decía, el error tipo 1 es el error más importante. Por eso es que se dice que H0 es
no se rechaza H0 a menos de que haya suficiente evidencia para revocarla. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, hasta que haya suficiente evidencia para rechazar la hipótesis. Bueno, entonces estamos en el momento en que vamos a hacer, aquí hay un concepto muy importante que es el del valor P, pero ese lo voy a dejar para cuando lo hagamos el ejemplo, porque es que si no hacemos el ejemplo, entonces eh, um, no, usted no va a entender qué es el valor P. Entonces vamos a hacer un ejemplo de una vez. Vamos a hacer un ejemplo asumiendo que la población es normal. Vamos a hacer, vamos a hacer ejemplos bajo normalidad. mm, Sobre la media. Vamos a arrancar ahí, sobre la media. Y si usted entiende bien este ejemplo, el resto de los ejemplos va a ser igualito. Solamente que pues usted tiene que ajustar las fórmulas y eso, pero el resto va a ser igual. Entonces permítame, hagamos el primer ejemplo de una vez. Em, en nuestro primer ejemplo, vamos a, este ejemplo me gusta harto porque vamos a aprender varias cositas de R que no habíamos hecho antes. En nuestro primer ejemplo, vamos a trabajar vamos a hacer un ejemplo, vamos a trabajar con pruebas de hipótesis para el promedio de la población, para mu. Recuerde que mu es el promedio de la población bajo normalidad. O sea, usted va a asumir que la población es normal. Juan Camilo, ¿qué pasa si la población es normal? Bueno, vamos a ver, hacer algunos comentarios con respecto al tamaño de la muestra, pues para darle algunas soluciones. Pero bueno, por ahora piense en que usted tiene una prueba de hipótesis bajo normalidad y sigma desconocido. O sea, la varianza también es desconocida. Y si usted entiende bien este ejemplo, créame que de aquí en adelante todo va a ser muy similar, todo va a ser muy parecido, así que no va a tener no va a tener ningún problema. Así yo no le diga específicamente cómo se hace, si usted entiende el procedimiento, la forma de el protocolo, todos los protocolos son igualiticos. Lo único que usted tiene que es cambiar la fórmula y punto. Bueno, en este ejemplo, es un ejemplo simulado, o sea, es un ejemplo que no vamos a trabajar con datos reales, sino con datos sintéticos, pero el protocolo va a ser igualito. Me gusta mucho esto, es para enseñarle cómo hacer simulaciones en R. Esto es algo que se hace mucho hoy en día para estudiar procedimientos. Pero bueno, más allá de que si son datos reales o simulados, vamos a ver cuál es el ejemplo. Entonces, el escenario en el que vamos a estar es en el que nuestra población son todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias. Entonces, esa es nuestra población de referencia, todos los estudiantes activos de la Facultad de Ciencias en la universidad. Y pues como claramente no puedo hacer un censo, pues voy a tomar una muestra de 100 estudiantes. Entonces, dado que no puedo estudiar absolutamente todas las características de los estudiantes de la facultad, porque no soy capaz de hacer el censo, porque no tengo recursos, no tengo el tiempo, no tengo todo lo que se necesita para hacer el censo, tomo una muestra de 100 estudiantes. ¿Con qué objetivo? El objetivo del estudio es determinar si en promedio, o sea, mu, si en promedio los estudiantes de la facultad no tienen sobrepeso. Ese es el gran objetivo, determinar, encontrar evidencia para ver si en promedio los estudiantes no tienen sobrepeso. O sea, si su índice de masa corporal es menor que 25. Ahora, y eso lo voy a hacer con un nivel de significancia del 5%. Si usted se da cuenta, aquí de entrada el alfa está fijo. O sea, el alfa de una vez está fijo. Alfa igual a 5% de una. O sea que su uno menos alfa es del 95%. Perfecto. Y una vez arrancamos con esta confiabilidad, una vez arrancamos con esta significancia, eh, no la cambiamos. Listo. Ahora,
Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la población de referencia, que son todos los estudiantes activos de la Facultad de Ciencias, sobre las que mi variable de interés es el índice de masa corporal, eso es muy importante. Mi variable de estudio es el índice de masa corporal, ese es el IMC, ese es mi variable de estudio, mi variable de interés. Y lo que me interesa probar, lo que me interesa, sobre lo que me interesa buscar evidencia es sobre si no tienen sobrepeso, si no tienen sobrepeso. Entonces, mire que eso es lo que se pone en la hipótesis nula. Eso es lo que no, eso es lo que se pone en la hipótesis nula, porque dice, el objetivo del estudio es determinar si en promedio, o sea, si mu, los estudiantes no tienen sobrepeso. O sea que, mire que de entrada, eh, yo ya sé que mi hipótesis nula, mi hipótesis alterna es determinar si en promedio no tienen sobrepeso, o sea, menor que 25. Ese es mi punto de referencia, no tener sobrepeso. Ahora, la hipótesis nula, aquí usted es libre de poner dos cosas. Usted aquí podría poner mu mayor o igual a 25 o mu igual a 25. Puede poner alguna de estas dos cosas. O sea, como que es razonable hipotetizar cualquiera de estas dos cosas, dado que mi hipótesis alterna es mu menor que 25. Entonces, aquí lo fundamental es cuál era el objetivo del estudio. El objetivo del estudio era determinar si no tenían sobrepeso. Esta es una manera de decir no sobrepeso. Esta es una manera de decir que si en promedio los estudiantes no tienen sobrepeso. En promedio, coma, perdón, los estudiantes no tienen sobrepeso. Entonces, pilas. Am, lo primero que usted tiene que hacer cuando está haciendo una prueba de hipótesis es, paso uno, determinar, determinar tanto el nivel de significancia. Lo primero que tiene que hacer es determinar el nivel de significancia y el sistema de hipótesis con el que va a trabajar. O sea, usted no puede arrancar a hacer absolutamente nada si usted no sabe cuál es el sistema de hipótesis, si usted no sabe con qué sistema de hipótesis va a trabajar y si usted no sabe el nivel de significancia con el que va a trabajar. Este es el sistema de hipótesis. Entonces, Juan Camilo, ¿cómo hago yo para determinarlo? Pues bueno, el nivel de significancia se lo dice el problema de 5% en este caso, o sea que la confiabilidad es del 95. Fíjese que aquí el error tipo 2 no aparece, porque el más grave es el error tipo 1. Al final podríamos calcular cuánto me da el error tipo 2, pero pues bueno, eso no lo vamos a hacer hoy. Segundo, sistema de hipótesis. Como lo que yo quería determinar, como lo que busca el estudio es determinar si hay sobrepeso o no, en promedio, pues eso es el sistema de hipótesis. Eso es sobre lo que se quiere buscar evidencia. Listo. O sea que la hipótesis nula, pues de alguna manera es lo que es lo contrario o lo que niega la hipótesis alterna. O sea que los estudiantes sí tienen sobrepeso, ¿no? Entonces,
decir que los estudiantes sí tienen sobrepeso, usted lo puede escribir de dos formas. Entonces, ahí sí no hay ningún lío. Usted puede escribirlo de dos maneras. Lo puede escribir así. Sí, sobrepeso. Si usted quiere y quiere escribirlo en palabritas primero y luego pasarlo a símbolos, perfecto. Esa es otra manera de verlo. Entonces, la hipótesis nula es que sí hay sobrepeso, muy seguramente dado observaciones de bienestar universitario o de la misma facultad, se había visto problemas de obesidad, entonces ese es el punto de partida. Y lo que se quiere ver es si, dada una intervención o dada una campaña o dado unas recomendaciones, hubo efecto o no de la campaña para ver si los estudiantes no tenían sobrepeso. Punto. Eso es lo que se quiere probar. Para hacerlo, entonces, se recopiló una muestra de 100 estudiantes, o sea, el tamaño de muestra es 100. Entonces, vamos a experimentar. Entonces, necesito buscar evidencia. Entonces, se toma una muestra de 100 estudiantes. Eh, y la pregunta es, ¿la muestra corrobora la hipótesis de investigación? Bueno, listo. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, eh, pilas, lo que yo debería hacer en este momento, lo que yo debería hacer en este momento es ir a campo y tomar, medir, observar el índice de masa corporal en una muestra aleatoria de estudiantes de la facultad. Eso es lo que yo debería hacer. Claro, porque pues yo necesito una base de datos, ¿no? Yo necesito ir estudiante por estudiante de una muestra aleatoria, de una muestra, ver, bueno, dígame si tuvo sobrepeso o no tuvo sobrepeso. Dígame si, perdón, dígame su índice de masa corporal, perdón. Dígame, bueno, lo mido, pues. Calcular el índice de masa corporal es muy sencillo. Ahora, no tengo la base de datos, no tengo la base de datos de estudiantes. Entonces, lo que voy a hacer es una simulación. Entonces, mire cómo se hace una simulación en R. La forma de hacer la simulación es con una instrucción muy sencilla. Aquí está. Y si usted se da cuenta, vamos a simular, es más, la voy a copiar y la voy a pegar aquí en R. Entonces, pilas. En este punto, lo que debería suceder es que dos cosas. O yo voy a campo y observo el índice de masa corporal para cada estudiante y tomo mis datos, lo cual me va a dar a mí como un archivo de texto o un archivo de Excel, si usted quiere, con todos los datos de los estudiantes respecto al índice de masa corporal. Punto. No lo tengo, no lo tengo. Entonces lo que voy a hacer es, con el propósito de enseñarles algo más de R y con el propósito de hacer un experimento simulado, voy a simular los datos. Pero repito, lo que yo debería hacer es ir a campo y ver los datos. Entonces voy a simular unos datos. Entonces, ¿cuántos datos voy a simular? Voy a simular 100 datos. Y los voy a simular 100 datos de una distribución normal con media 26 y con desviación estándar 5. O sea, aquí yo estoy jugando a ser Dios. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo al computador que la media de la población es 26, o sea, este es mu, y que la desviación estándar de la población es 5, o sea, este es sigma. Por eso es que es una simulación. Es una simulación porque el computador va a generar 100 datos con un promedio igual a 26, pues de una población, perdón. El computador va a tomar una muestra, lo voy a decir mejor, el computador va a tomar una muestra de una población con media 26 y desviación estándar 5. O sea que yo estoy jugando a ser Dios y le estoy diciendo, mire, el mu, el valor poblacional es 26 y la desviación estándar poblacional es 5. O sea que para este conjunto de datos, mire que
la media es 26. O sea que estoy generando unos datos de acuerdo a quién, a la hipótesis nula o de acuerdo a la hipótesis alterna. Estoy generando unos datos de acuerdo a la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un promedio de 26. ¿Por qué 26? Porque quise, porque estoy jugando a ser Dios. Si quiere 27, 27. Si quiere 28, 28. O sea que al terminar el procedimiento, yo no debería rechazar la hipótesis. No debería. ¿Por qué? Porque mire que estoy simulando unos datos con media 26, de una población con media 26. Entonces, en este momento, observe que en el ambiente global no hay nada. O sea que voy a simular los datos. ¡Pum! Aquí están los datos. Entonces, el primer estudiante me respondió 22.4 índice de masa corporal, el segundo 27.7, el siguiente 22.7, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si yo saco el promedio de esos datos, mire, si yo saco el promedio de esos datos me va a dar 26.25. ¿Me dio exactamente 26? No. ¿Por qué? Yo dije que la media de la población era 26, pero con una muestra de 100 personas no me va a dar exactamente 26 el promedio. ¿Y cuánto es la desviación estándar de esos datos? 5.38, claro. Es un valor aproximado a 5. ¿Por qué? Porque es una muestra. Muy seguramente, si usted hace estas simulaciones en su computador, le va a dar algo diferente. ¿Por qué? Porque es una muestra aleatoria. Porque es una muestra aleatoria. Em, hay una manera de que a todos nos dé lo mismo y es, en computación se le dice así, fijando una semilla. La semilla le dice al computador el algoritmo con el que, eh, no, le dice al computador el inicio del algoritmo con el que genera los números para que a todos nos dé lo mismo. Pero pues en este caso no me voy a ir en esas complicaciones. O sea que de esta muestra, mi promedio, de esta muestra, mi promedio es 26.25 y mi desviación estándar muestral, o sea, mi desviación estándar, la S es 5.38. ¿Listo? Ahora, si usted lo hace en su computadora en este momento, le va a dar un valor diferente, pero valores, digamos, más o menos parecidos, no deberían ser tan diferentes. Si yo estuviera haciendo este caso con datos de verdad, ¿qué debía haber hecho? Pues coger la base de datos, importarla en R y calcularle el promedio y la desviación estándar, que eso es lo que pasa en un caso de verdad, ¿no? No en un caso simulado como este. Listo. Ahora, em, bueno, aquí hay un boxplot de los datos. Este boxplot, que no lo voy a dibujar, pues porque aquí está la instrucción, es un boxplot que me muestra que los datos provienen de una distribución normal, pues obvio es una distribución simétrica. ¿Y por qué sé que vienen de una distribución normal? Pues porque mire que la instrucción que yo utilicé para generarlos es esta, es rnorm. R significa random, ¿no? Entonces generé unos números aleatoriamente de una población con distribución normal. Listo. Entonces ahora, yo sé, como jugué a ser Dios, yo sé que no debería rechazar la hipótesis nula. Yo lo sé. ¿Cómo se hace para probar el sistema de hipótesis? Bueno, eh, um, aquí hay algo de una prueba de normalidad, ahorita la miramos. Entonces, mire, lo que uno hace, lo que uno hace es lo siguiente. El primer paso es establecer el nivel de significancia y luego usted establece el sistema de hipótesis. El segundo paso es, bueno, experimentar y calcular, obtener los valores de la muestra. Entonces, el segundo paso consiste en obtener los valores de la muestra, calcular el promedio, la desviación estándar o los estadísticos que hagan falta y vamos a calcular
calcular el estadístico de prueba. El estadístico de prueba, usted me va a decir, bueno, ¿qué es el estadístico de prueba? El estadístico de prueba es un valor que en este caso lo voy a simbolizar así con la letra T. Es un valor que me permite a mí recopilar la evidencia de la muestra, como juntar como todas las pruebas en el caso del juicio. En este caso, ese estadístico de prueba es el siguiente. Es el valor del promedio menos el valor hipotético sobre la desviación estándar sobre raíz de n. Y usted va a decir, uy, pero usted cómo hace para saberse esa fórmula? Pues la verdad, todas las fórmulas están aquí. Mire, aquí están las fórmulas en este cuadrito. Estamos utilizando ¿cuál sistema? Estamos utilizando el sistema, vamos a ver, tenemos aquí, en la hipótesis alterna tenemos mu menor que 25. Entonces, aquí estamos en el sistema A, ¿no? Mire, sistema A. Mu menor que mu sub 0. Mu menor que mu sub 0. Entonces, aquí está el estadístico de prueba. ¿Por qué? Porque el valor de la varianza no se conoce, ¿no? El valor de la varianza no se conoce. Entonces, el estadístico de prueba es este. Aquí la raíz de n está en el numerador, pero pues usted sabe que esto es exactamente igual a esto, ¿no? Usted aplica la ley de la oreja. Esto le queda raíz de n por x barra menos mu sub 0 sobre S. Mire que es exactamente el estadístico que está aquí. Aquí aparece S sub n. Eh, S y S sub n es lo mismo, ¿no? Listo. Calculemos el estadístico de prueba. Pues el estadístico de prueba, en este caso, ¿qué me va a dar? Me va a dar entonces, bueno, lo voy a calcular con la fórmula que le acabé de dar en este momento. X barra, ¿cuánto me dio X barra? Bueno, 26.25. Listo. Menos mu sub 0. Mu sub 0 es el valor hipotético, o sea, el 25, ¿no? Es el punto de referencia, menos 25. Todo sobre S, que ahí lo tengo, 5.38, sobre, si usted quiere poner la raíz de n arriba, póngale la raíz de n arriba, es lo de menos. Sobre raíz de n, o sea, sobre raíz de 100. Bueno, vamos a ver cuánto me da eso. Vamos a hacer el cálculo aquí en R súper rápido. Entonces, lo que yo tengo que hacer es min de el IMC, o sea, la media menos el valor hipotético, todo sobre la desviación estándar de la variable IMC dividido la raíz cuadrada de n, que es 100. Si usted se da cuenta, acabé de escribir exactamente la misma fórmula para no ponerme a hacer eso a mano. El promedio, todo menos el valor hipotético, que es 25, sobre la desviación estándar sobre raíz de 100. Ahí está. Y eso me da 2.32. 2.32. Ok. Juan Camilo, ¿hubiera podido yo poner la raíz arriba? Es decir, hubiera podido poner, en lugar de hacer esto, hubiera podido poner la raíz aquí arriba y multiplicarla tal cual teníamos en la otra fórmula. Claro, mire, le vuelve a dar el mismo 2.32. Perfecto. Entonces, bueno, ya calculé el estadístico de prueba y una vez usted calcula el estadístico de prueba, pues ya lo tiene todo. Aquí usted tiene dos alternativas. La alternativa número uno es, bueno, reconocer que, pues cuando usted está trabajando, recuerde, cuando usted está trabajando, con el promedio con la varianza desconocida, recuerde que su distribución de referencia es una distribución T, por eso es que aquí se llama T, ¿no? Entonces, bueno, lo que usted tiene que hacer es entonces
dibujar la distribución T student. ¿Cuántos grados de libertad tiene? Recuerde que la distribución de referencia es n-1 grados de libertad, o sea que en este caso esto sería una T con 99 grados de libertad. Y aquí usted me va a decir, Juan Camilo, pero esto es aproximadamente igual a una Z porque los grados de libertad son altos. Y la respuesta es sí. Esto es aproximadamente igual a una normal estándar. Eso no es lo de menos. Recuerde que el punto más alto es 0. Y recuerde que está trabajando con una confiabilidad está trabajando con una confiabilidad del 95%. O sea que usted aquí en el centro, tiene el 95% del área, lo de siempre, lo que hemos venido haciendo siempre. O sea, esta es su confiabilidad. Y las colas van a constituir lo que vamos a denominar la región de rechazo. Un segundo, un segundo, un segundo. Ah, aquí me equivoqué en algo. Y en lo que me equivoqué es en que la confiabilidad, mire, la confiabilidad, que es del 95%, perdóneme la vida aquí, vamos a trabajar a una sola cola, perdón. Vamos a trabajar a una sola cola. ¿Por qué? La razón por la cual vamos a trabajar a una sola cola es porque mire que la hipótesis alterna es menor que 25. Este menor define la cola con la que vamos a trabajar. En este caso, como la hipótesis alterna es em, H1 mu menor que 25. Entonces, como aquí dice menor, entonces la cola que tenemos con la que tenemos que trabajar es la cola inferior. Es eso. Esta es la cola con la que tenemos que trabajar. Por ejemplo, si, si la hipótesis fuera mu mayor que 25, si la hipótesis alterna fuera mu mayor que 25, entonces le toca trabajar con la cola, con la otra cola, ¿no? Le tocaría trabajar, perdón, esto me quedó horrible. Le tocaría trabajar con esta otra cola. Y obviamente, si usted tuviera la hipótesis alterna, si la hipótesis alterna fuera mu diferente de 25, entonces la cola con la que le tocaría trabajar sería, con diferente, serían las dos colas, ¿no? Sería todo aquí lo de atrás y todo aquí lo de adelante. Entonces aquí sería, digamos, el 5% y aquí sería el 2.5% y aquí sería el 2.5%. Solamente en caso de, obviamente aquí le va a quedar el 95 y obviamente aquí le va a quedar el 95 y lo mismo acá. Listo. Entonces, como estoy trabajando con menor que, estoy trabajando a una sola cola, entonces aquí me va a quedar el 5%. Perfecto. Esto es un ejemplo de una sola cola. Muy bien. Entonces, ¿tengo suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula? Pues la respuesta es no. Y la respuesta es no, porque mire que la región de rechazo es de aquí para atrás. La cola es esta es la región donde usted debería rechazar la hipótesis nula. Esta es la región de rechazo. Entonces, el estadístico de prueba, ¿dónde le cayó? El estadístico de prueba me dio de 2.32. ¿Dónde le queda 2.32? 2.32 le queda como por aquí. Por acá. Le queda el 2.32. Entonces, este 2.32, que es el estadístico de prueba,
eh, le cayó en la región de rechazo, es decir, le cayó en la cola de referencia que constituye la hipótesis alterna. La respuesta es no. ¿Por qué lo sé? Porque, bueno, por número uno me dio positivo. Número dos, pues calculemos el percentil, calculemos el QT, ¿no? QT, ¿y cuál sería ese percentil? Sería el percentil 0.05 con ¿cuántos grados de libertad? 99. Entonces eso le dio menos 1.66. Este valor le da menos 1, este valor que está aquí. Permítame, se lo escribo aquí debajo entonces, porque aquí ya no me cabe. Este valor me da menos 1.66. Menos 1.66. 232 es menor que 1. No, 232 no es menor que 1.66, por lo tanto usted no tiene evidencia para rechazar la hipótesis nula. Lo cual es perfecto. ¿Por qué? Porque yo generé los datos de acuerdo con una población con distribución 26. Entonces, ¿existe suficiente evidencia en la muestra para rechazar la hipótesis nula? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque al calcular el estadístico de prueba, se obtiene que me da un valor de 2.32. Como 2.32 me cae en la región de confianza, por decirlo de alguna manera, o no me cae en la región de rechazo, o región crítica, también se le llama así, región crítica. Entonces, como el estadístico de prueba no pertenece a la región crítica, a la región de rechazo, no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. No hay suficiente evidencia para establecer que el promedio sea menor que 25. Y yo por dentro digo, pues todo el procedimiento me salió perfecto. ¿Por qué? Porque yo los datos los generé de acuerdo con una distribución con media 26. Entonces, fíjese que el protocolo funcionó de forma perfecta. Ahora, em, termino con esto. Em, hay otra manera, digamos, hay otra manera un poco más computacional, si usted quiere, de verlo. Y es, hay una función en R que se llama así, t.test. En esa función t.test, usted le tiene que dar los datos, IMC, los datos brutos, tal cual los tenemos, los 100 daticos. Y la hipótesis alternativa, ¿cuál es? La hipótesis alternativa es, en este caso, ¿cuál? ¿A dos colas? ¿Mayor que o menor que? En este caso, nuestra hipótesis alternativa es menor que, ¿no? Less. No greater, no two-sided, es less. Entonces, si usted quiere, puede poner aquí en alternativa, le puede poner less. Y mu, ¿cuál es el valor de referencia? ¿Cuál es el valor hipotético? Pues el valor hipotético es 25. ¿Y cuál es la confiabilidad? El confidence level. ¿Cuál es la confiabilidad? 0.95. Listo. Entonces, mire, voy a ejecutar esa rutina. En esa rutina van a aparecer un montón de cosas. La primera es, bueno, los datos. Aquí están, IMC, son los datos del índice de masa corporal, perfecto, así fue como llamamos la variable. Segundo, va a aparecer el estadístico de prueba. ¿Se da cuenta? Va a aparecer el estadístico de prueba. Perfecto. Tercero, aparecen los grados de libertad, degrees of freedom, 99. Perfecto, ya lo sabíamos. Va a aparecer el valor P. Ah, por ahora no le he dicho qué es el valor P. Lo único que le voy a decir por ahora es que si el valor P, todavía no le he definido qué es el valor P y eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Si el valor P es mayor que 0.05, o sea, si el valor P es mayor que alfa, usted tiene que rechazar la hipótesis nula. Todavía no le he dicho qué es el valor P, pero esa es la regla general. Si el valor P
Si el p-value es mayor que alfa, entonces usted no debe rechazar la hipótesis nula. Obviamente, si su valor P es menor, bueno, aquí mayor o igual. Si su valor P es menor que alfa, usted tiene suficiente evidencia para sí rechazar la hipótesis nula. Esa es otra manera de tomar la decisión. Es otra manera de, pero todavía no le he dicho qué es el valor P, así que no me voy a enfocar mucho en eso. Entonces, bueno, el valor P da 98%. Entonces es mayor que 5%, entonces no tengo suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Mire, le da el estimado de la X, el estimado del promedio, perdón, 26.25, ya lo teníamos, 26.25, perfecto. Y me da el intervalo de confianza, me da el intervalo de confianza unilateral. ¿Por qué unilateral? Porque la hipótesis alterna es a una cola. Entonces, con una confiabilidad del 95%, con una confiabilidad del 95%, se concluye que el promedio de la población va a estar entre menos infinito y 27.14. Entre menos infinito y 27.14. Si usted se da cuenta, este 27, este intervalo, ¿incluye el 25? Claro que sí incluye el 25. O sea que como incluye el 25, usted no puede rechazar la hipótesis nula. Mire que la hipótesis nula dice mu mayor que, mayor o igual que 25. Entonces mire que el intervalo le quedó desde menos infinito hasta 27.14. Este intervalo incluye el 25. Por lo tanto, usted no debe rechazar la hipótesis nula. Y bueno, esto no le vota la región de rechazo, pero bueno, la región de rechazo yo se la había mostrado ya aquí. Entonces, este t-test es como otra manera computacional de hacerlo, en caso de que usted quiera hacerlo de otra manera diferente. La próxima clase, entonces, voy a empezar diciendo qué es el valor P. La próxima clase voy a diciéndole, mire, el valor P es esto. El valor P es de lo más importante en pruebas de hipótesis. Entonces, ya aprendimos una manera de tomar la decisión por medio de la región de rechazo y por medio del intervalo de confianza unilateral. Pero hay otra manera de tomar la decisión que es por medio del valor P. Esa todavía no se la he enseñado. Y bueno, yo creo que por ahora lo voy a dejar así. La próxima clase vamos a continuar. Bueno, entonces, ¿hoy qué aprendimos? Hoy aprendimos los conceptos básicos de pruebas de hipótesis, aprendimos los tipos de errores, que es la hipótesis nula, que es la hipótesis alternativa, que es el sistema de hipótesis, que es el nivel de significancia, que es la confiabilidad, que es la potencia. Vimos varios ejemplos de sistemas de hipótesis e hicimos un ejemplito para el promedio. La próxima vez vamos a continuar con el valor P y vamos a hacer muchos más ejemplos. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.